Jóvenes estudiantes, todos ustedes tengan un abrazo fraterno, un saludo muy cordial de parte de quien les habla, el profesor David Guamán Manrique. En esta oportunidad, mis queridos estudiantes, vamos a trabajar con este temita, que a continuación aperturamos y se refiere a uno de los tantos temas que tiene el área de Historia Universal. Bienvenidos entonces a la sesión número 13 o a la sesión 13ª de nuestra asignatura. Con mucho aprecio, muchachos, está trabajado este video para que ustedes puedan con suma facilidad poder interpretar lo que corresponde al tema que hoy vamos a desarrollar de el área o de la asignatura de Historia Universal. Los contenidos de este tema se encuentran en nuestro libro en las páginas 57, 58, 59 y 60. Corresponden al capítulo número 13. Y el título de esta sesión, que está dentro del capítulo 13, se denomina la unificación italiana. La semana pasada hemos visto la unificación alemana, las formas y los procesos como el imperio alemán ha logrado juntarse. Ahora vamos a ver la unión de Italia, muchachos. Es presentado por mi persona, el profesor David Guamán Manrique. Ahora vamos a ver este proceso de la unificación italiana. Significa que también Italia estuvo antes dividida. Y eso lo vemos acá a continuación, dice, muchachos. La unificación italiana fue el proceso histórico que a lo largo del siglo XIX llevó a la unión de los diversos estados en los que la península itálica estaba dividida. ¿Qué quiere decir la península italiana o itálica? Tenía varios estados y reinos divididos, independizados. Y ahora dice, en su mayor parte vinculados a dinastías consideradas no italianas. Por ejemplo, en Italia estaban metidos los Habsburgo, que pertenecían a la dinastía austríaca, y los Borbones a la dinastía española. Prácticamente dos dinastías extranjeras no tenían nada que hacer dentro de Italia. Por esa razón, todos los estados independientes, como vuelvo a repetir, estaban influidos por Austria y de alguna parte de España. Entonces ellos trataron de buscar su consolidación como una nación independiente, pero uniendo a todos esos estados independientes que ocupaban las penínsulas itálicas. Italia, ¿cómo era antes de que se unifique? Por eso, es decir, por esta razón, estudiantes, es que Italia va a buscar su unificación. O sea, ¿para qué voy yo a unificar si ya lo que está unido? No, voy a unificar lo que está desunido. Italia estaba desunido y de esta manera compuesto, dice, dividido en 7 estados, de acuerdo a su ubicación, ¿no? Habían 7 estados en el siglo XIX, separados entre sí, pero unidos por el idioma, por creencias, por la cuestión de nacionalización de italianos. Todo esto los unía. Por tanto, estos 7 estados, que comienza con Cerdeña, Piamonte, uno de los estados más poderosos de Italia antes de su unificación. Cerdeña, Piamonte fue un reino que va a tomar la batuta de la unificación italiana. Parma, Módena, los dos reinos de las dos Sicilias, Lombardia, Venecia, Toscana y los estados pontificios. Estos 7 reinos, separados entre sí, ocupaban la siguiente ubicación geográfica, muchachos. Estaba ocupada por la siguiente manera. Por ejemplo, en este primer mapa vemos acá, hemos hablado el reino de Cerdeña, Piamonte, ¿no? ¿Cierto? Cerdeña, Piamonte, el más poderoso, este es los verdes, ¿ve? Que corresponde a, atención con este territorio, Saboya. Vamos tomando en cuenta la existencia de los siguientes territorios. Saboya, Niza. Pero aquí está el reino de Piamonte, Cerdeña.
Y dentro de Piamonte, Cerdeña está Turín. Ya recordemos, ¿ve? Turín dentro del reino de Piamonte, Cerdeña. Y además dentro del reino de Piamonte, Cerdeña están el territorio de Niza y Saboya, que años después, por conveniencia mutua entre los reinos de Cerdeña y Piamonte y Cerdeña y el imperio francés, si se fijan acá está al costadito el imperio francés, ¿ve? Aquí está el imperio francés, ya muchachos, entonces al costado como está el imperio francés, aquí el imperio francés, muchachos, Francia se va a meter y va a apoyar a la unidad de Italia, pero por conveniencia, porque le va a decir, yo te ayudo, pero tú me das Saboya y me das Niza, chiquititos territorios, a lo que tú vas a ganar, mira, Piamonte, Cerdeña, tú que eres chiquito, tú vas a ganar toda esta parte de aquí, todita esta parte de acá, va a ser tuya, a cambio me das solamente Saboya y Niza. Dicho y hecho, pactaron Italia con el imperio francés. Pero aquí estamos viendo, miren, ¿ve? Aquí está Piamonte, Cerdeña, las dos Sicilias, acá de rosado, las dos Sicilias, el color verde, los estados del Vaticano o los estados pontificios, ¿no? El reino de Toscana, Módena, ¿no? Milán, Venecia, ¿no? Venecia, el reino de Venecia, entonces el estado de Parma. Igual en este otro mapa vamos a observar, muchachos, por ejemplo, acá está, ¿no? De a poco se han ido ya juntando, es decir, por ejemplo, ya lo unieron acá todo, las dos Sicilias, unieron Florencia, Toscana, Modena, Parma, los juntan, ¿no? Y acá, miran, Saboya y Niza van a tomar otras colorcitas porque esto de acá va a pasar a Francia. Ambos territorios van a ir para Francia, ¿ya? Esta es la secuencia más o menos del espacio geográfico que Italia ocupaba. Estados, 7 estados y reinos separados entre sí, pequeños estados y reinos separados. Y la idea de los, en este caso de los que ocupaban el reino de Piamonte, Cerdeña, ¿no? Piamonte, Cerdeña, acá está Piamonte, todo esto de acá, ¿ya? Y Piamonte, todo esto, más Cerdeña, estos dos reinos, muchachos, soñaban con juntar todos los estados y formar una sola nación. Y hay que recordar que Lombardia, aquí hay un reino de Lombardia estaba en poder de Austria. Si se fijan acá al costadito está Austria, ¿ve? El imperio austriaco. Entonces Lombardía estaba en poder de Austria, muchachos, ¿ya? Lombardía. Esto era el panorama geográfico de Italia. Vamos a ver ese proceso entonces, cómo se dio, muchachos, la unificación, el proceso de unificación italiana. La unificación italiana se dio ya que desde la desaparición del Imperio Romano, a fines de la Edad Antigua y a comienzos de la Edad Media, no habían logrado unificarse formando un solo estado. Hay que recordarlo. Para los italianos, muchachos, cuando existió el Imperio Romano, esa era la primera unificación de Italia. Es decir, ellos llaman la primera unificación la existencia del Imperio Romano. Pero cuando el Imperio Romano se divide en dos, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, la situación se resquebraja y se rompe la unidad. Y más todavía cuando son derrotados el Imperio Romano de Occidente derrotados por los germanos y el Imperio Romano de Oriente derrotado por los musulmanes. Entonces, los italianos van a llamarle la primera unión italiana con el Imperio Romano y la segunda unión, y por eso se llaman el resurgimiento italiano, y ellos lo van a llamar, en italiano es risorgimento, ¿ya? O risorgimento, o risorgimento italiano, así lo van a denominar, o sea, resurgimiento de Italia, o la segunda unificación italiana. Entonces, muchachos, dice, por el Tratado de Viena, hay que recordar que hemos visto este Tratado de Viena, muchachos, los países de Europa con este Tratado de Viena,
habían permitido que Italia quede dividida en 7 estados independientes. Es decir, el Tratado de Viena no autorizaba la unión de Italia. No, Italia queda dividida en 7 estados independientes. Y no insistan. Ese fue el mandato del Tratado de Viena de 1815, en el que dividía a Italia. Entonces, todos los que soñaban con unir a Italia tenían que luchar contra el Tratado de Viena, ¿no? Entonces, por esa razón, muchachos, dice, a pesar de pertenecer todos ellos a una misma raza, profesar el mismo credo, tener igualmente el mismo pasado histórico, estaban divididos por el Tratado de Viena de 1815. Ahora, pero es en la segunda mitad del siglo XX que el anhelo nacionalista, o sea, vamos a unirnos en una sola nación, muchachos, y de unificación que agitó Europa, se mostró también vigoroso en Italia. Fue así como los estados italianos, que vieron como ejemplo cómo se unió Alemania. Si se unió Alemania, ¿por qué no nosotros también nos vamos a unir? Y entonces ese ejemplo lo tomaron, ¿no? Y después de vencer muchas dificultades y gracias a la labor sacrificada y heroica de muchos de sus patriotas, consiguieron unificarse, formando así una sola nación, un solo estado, y este estado fue el Reino de Italia. Les costó mucho. Ahora veamos estos líderes y los grupos que participaron en la unión de Italia, muchachos. Acá tenemos forjadores de la unidad italiana. Ponemos acá, el rey de Cerdeña, Víctor Manuel II, su ministro el patriota Camilo Cavour y José Garibaldi, valeroso y desinteresado patriota liberal, desempeñaron asimismo importantísimo papel en la etapa inicial de este movimiento el rey Carlos Alberto de Cerdeña, o sea, el papá de Víctor Manuel II, así como José Mazzini, combativo y noble político liberal que trabajó con abnegación y patriotismo por conseguir la unificación italiana. Es decir, aquí hay personajes que dirigieron esta revolución. Ellos fueron entonces llamados los promotores de la unidad. Ya se considera al patriota y revolucionario José Garibaldi, que supo conducir al pueblo a la lucha y que trabajó incansablemente toda su vida por alcanzar este fin. Y lo logró. Víctor Manuel de Saboya, rey de Cerdeña y Piamonte, cuya política estuvo siempre encaminada a la consecución de la unidad italiana y cuyo arrojo y decisión se manifestaron en cuantas ocasiones propicias a estos fines se le presentó. Mazzini, gran protagonista y político que mantuvo tenso el espíritu de independencia y de fe en los destinos de Italia. ¿Ya? Giuseppe Mazzini. Giuseppe Garibaldi o José Garibaldi. Ya José en italiano es Giuseppe. También Mazzini se llamaba José o Giuseppe Mazzini. Y acá también tenemos a el conde de Cavour, el patriota y político conde de Cavour, Camilo de Cavour, que puso su gran talento, su capacidad al servicio de esta empresa. Luchó, puso su periódico, sus ideas fueron transmitidas a través de este periódico y además también accionó directamente en las luchas, en las guerras que se dieron para unificar Italia. A Italia para unificarse le costaron 2 guerras contra sus peores enemigos. Vamos a ver a continuación, muchachos, este resurgimiento italiano a los personajes, conociéndolo en imagen. Acá tenemos a el rey Víctor Manuel II de Cerdeña y de Italia. Y acá tenemos a otro baluarte de la Unión Italiana, Giuseppe Garibaldi. Otro luchador, pensador, Giuseppe Mazzini. Y este gran hombre, artífice también de la Unión Italiana, conde Camilo de Cavour. 4 personajes muy importantes dentro de la unificación alemana. Acá presentamos intervenciones extranjeras.
En la unificación italiana, muchachos, ¿quiénes intervinieron? Primero, intervino Napoleón III, el emperador de Francia. También dice, apoyó a la unificación de Italia, brindó ejércitos para enfrentarse al peor enemigo de la unificación llamado Austria. Y vamos a ver que ese enemigo estaba representado por ¿quién? Por Francisco José I, emperador de Austria. Este emperador estaba en contra de la unificación italiana. Esto se debía a que tenía bajo su poder al reino de Lombardía y sobre los ducados de Parma, Módena y Toscana, con intenciones de ampliar esos espacios. Es más, se enfrentó en 2 guerras frente a los revolucionarios italianos. ¿Qué quiere decir? La unificación italiana tuvo como aliado principal al emperador Napoleón III de Francia, pero como enemigo mortal a Austria y a su emperador Francisco José I, porque Austria era dueña de Lombardía, de los ducados de Parma, Módena y Toscana, y quería más estados para apropiarse. Entonces, por esta razón, el reino de Cerdeña, Piamonte-Cerdeña, es el que va a encabezar esta lucha por la unificación. ¿Quién fue el rey de Piamonte-Cerdeña? El rey Víctor Manuel II. ¿Ya? Aquí, miren, muchachos, vamos a regresar acá. Víctor Manuel II, rey de Cerdeña y posteriormente de Italia. Entonces, siendo rey de Cerdeña, él va a comenzar ¿a qué? A luchar por la unificación italiana. Y aquí tenemos a Napoleón III, el emperador de Francia, y aquí al emperador Francisco José I de Austria. Ahora, muchachos, grupos revolucionarios. El primer grupo revolucionario en Italia se llamaron los carboneros y los neoguelfos. Los carboneros y los neoguelfos. ¿Quiénes fueron los carboneros? Eran los miembros de una sociedad secreta denominada Carbonería, fundada en Nápoles durante los primeros años del siglo XIX en el contexto de la ocupación napoleónica de Italia. En 1805 y 1814, Francia, Napoleón Bonaparte ocupó Italia. Sobre los valores nacionalistas y liberales para luchar contra este invasor italiano, nacieron los carboneros. Estos carboneros también no desaparecieron, lucharon por la unidad italiana. Si ya habían luchado contra Napoleón Bonaparte, el invasor francés, entonces se mantenían en pie los carboneros luchando por la unidad italiana. Ahora, ¿quiénes eran los neoguelfos? Los neoguelfos eran una corriente moderada burguesa. El líder de esta corriente fue el político y filósofo italiano Vincenzo Gioberti. Eran monárquicos y además católicos. El objetivo de los neoguelfos era unir a toda Italia. Pero ¿saben qué? Bajo la dirección del Papa. Es decir, unimos a toda Italia y como todos nosotros somos católicos, entonces toda Italia unificada va a ser el hombre amo y señor, el Papa. Esa era la idea de los neoguelfos. Pero ya había y existía la idea de querer unificar Italia. Entonces ellos también participaron en el proceso de unificación italiana, muchachos. ¿Ya? ¿Quiénes más? Aquí están. Ahora vamos a ver principales acontecimientos. La Primera Guerra de la Independencia. La Primera Guerra de la Independencia italiana tuvo lugar en 1848 entre el reino de Cerdeña. Ve, aquí está. ¿Quién era el rey de Cerdeña? ¿Quién era? Víctor Manuel II. Y el Imperio Austriaco. Su enemigo mortal. Es decir, Cerdeña contra Austria. Un gran imperio. La guerra tuvo varias batallas importantes como la de Custoza y la de Novara, en la que los austriacos, capitaneados por Joseph Radetzky, consiguieron vencer a los piamonteses. Es decir,
el rey Víctor Manuel II tuvo sus primeras dos batallas perdidas. En las batallas de Custoza y la de Novara, en las batallas de Custoza. Y aquí está la batalla de Custoza. Fue un enfrentamiento militar ocurrido entre los días 24 y 25 de julio del año 1848. Los resultados, ya saben, dice, ¿no? Austria, dirigido por el mariscal Joseph Radetzky, y los del reino de Cerdeña, encabezado por el rey Carlos Alberto de Piamonte, papá de Víctor Manuel, en el contexto de la Primera Guerra de la Independencia Italiana. El encuentro se saldó con una victoria austriaca, o sea, vencen los austriacos. Se mantenía el pacto del Congreso de Viena, es decir, Italia sigue siendo dividida en 7 estados. No se va a unir, ¿ya? Porque yo, Austria, he vencido en la batalla de Custoza. La otra batalla, la batalla de Novara o batalla de Bicocca, o Bicocca, es una ciudad novara. Fue un enfrentamiento armado entre el Imperio Austriaco y el Reino de Cerdeña en el marco de la Primera Guerra de Independencia de Italia, a su vez relacionada con el proceso de unificación de Italia. Se produjo entre el 22 y 23 de marzo de 1849 y otra vez el ejército austriaco derrota ¿a quién? A el Reino de Cerdeña. Pero esto no queda ahí, ¿no? El Reino de Cerdeña no se va a dar por vencido, muchachos. Entonces ahí dijo, muy bien, yo sé que Austria tiene un enemigo. Y este enemigo a mí me puede servir como amigo. Entonces, ¿qué hicieron? Acá se va a formar un pacto de guerra entre Napoleón III, que era emperador de Francia, y el conde de Cavour, Piamonte, Cerdeña. Acá ya empieza a trabajar el conde de Cavour, ¿eh? ¿Qué es lo que hizo principalmente el conde de Cavour? El conde de Cavour, que era un asesor, ayudante, el brazo derecho del rey Víctor Manuel II del reino de Piamonte, Cerdeña. Su principal labor fue conseguir ¿qué cosa? Conseguir la ayuda y la colaboración del Imperio de Francia encabezada por Napoleón Bonaparte. Y esto le ayudó, ahora sí, a enfrentarse ¿a quién? A enfrentarse al Imperio Austriaco, que era hasta ahora superior a los de Cerdeña, Piamonte, Cerdeña. Acá dice, ambos reinos se juntaron militarmente para hacer frente a Austria. Francia apoyaba a la unificación a cambio de recibir 2 territorios. Ya yo les dije en un principio, ¿no? Mira, Italia, yo te voy a ayudar siempre y cuando tú me des los territorios de Niza y Saboya cuando le ganemos a Austria. Y tú te vas a quedar con el resto de Italia. ¿Qué dices? Entonces, el reino de Piamonte, Cerdeña, encabezado por el conde de Cavour y coordinado con el rey Víctor Manuel II, se pusieron de acuerdo y dijeron, muy bien, aceptamos la propuesta. Y entonces allí se junta el equipo de Francia con Piamonte, Cerdeña, para sacarle la chochoca al ejército de los austriacos. Y por esa razón va a venir la Segunda Guerra de la Independencia. La Segunda Guerra de la Independencia. La Primera Guerra, la Batalla de Magenta, se inició el 4 de junio de 1859 durante la Segunda Guerra de la Independencia Italiana, acabando en una victoria sardo-francesa bajo el mando de Napoleón III y en la derrota de los austriacos bajo el mando de Ferenc Gyulay. Ya, Ferenc Gyulay. Ahora, muchachos, escuchen bien. En la batalla de Magenta ya comienza la alianza franco-cerdeña. ¿Por qué se llama sardo-francesa? Sardo viene de Cerdeña, pues, muchachos. Los sardos son cerdeños y los franceses francos. Sardo-francesa. Esta unión de sardo-francesa o cerdeños franceses vencieron a los austriacos el 4 de junio de 1859 en la batalla de Magenta. Primera victoria sobre Austria, pero Austria no se retiraba y no quería perder todavía ese suelo y se va
a venir la segunda batalla llamada la batalla de Solferino. Tuvo lugar el 24 de junio de 1859 en la localidad de Solferino, en Italia. El ejército austriaco, al mando de Francisco José I, ya su rey, de unos 100.000 hombres, fue derrotado por los ejércitos de Napoleón III de Francia y el reino de Cerdeña comandado por Víctor Manuel II. Napoleón III y Víctor Manuel II vencieron a Francisco José I de Austria, muchachos, con una fuerza aproximada de 118.600 hombres. Esta batalla, muchachos, la batalla de Solferino, ocasionó también muchos heridos. Y aquí hay una parte de la historia que también ustedes deben de conocer. Hubo un hombre que vivió en carne propia cómo estos heridos sufrían, gritaban de dolor, padecían de los mutilamientos y se quejaban de toda la angustia que a ellos les reprimía el cuerpo. Entonces, al ver todo esto, muchachos, después de la batalla, dice Henry Dunant, testigo de la misma y de la agonía y sufrimiento de los heridos en el campo de batalla, en su obra Un recuerdo de Solferino, se sintió motivado para crear una organización de ayuda a los heridos que años más tarde se llamaría Comité Internacional de la Cruz Roja. Es decir, Henry Dunant fue el artífice para que se creara el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y este es su símbolo de la Cruz Roja, muchachos. Ahora, ustedes dirán, profesor, pero ¿y qué tiene que ver la Cruz Roja Internacional? Muchachos, la Cruz Roja Internacional, los miembros de la Cruz Roja Internacional tienen una ley específica que los ampara. En casos de guerra, estos vehículos de la Cruz Roja Internacional no pueden ser atacados por ninguno de los bandos en conflicto. Son invulnerables. No lo pueden atacar. ¿Por qué razones? Porque si hay soldados que están heridos y no han muerto aún, el papel de la Cruz Roja es levantar esos cuerpos y prestarles atención, auxilio y sofocar su malestar. Es el papel de la Cruz Roja Internacional que actúa en casos de conflictos, guerras, combates, batallas y qué sé yo. Allí se dan lugar los de la Cruz Roja Internacional. ¿Para qué? Para acudir y apoyar a los heridos. Y esta es la imagen de su creador, Henry Dunant, el que permitió que se creara el Comité Internacional de la Cruz Roja. El Tratado de Zúrich. Cuando ya fueron vencidos en la batalla de Solferino, los austriacos fueron obligados a firmar el Tratado de Zúrich. Este Tratado de Zúrich fue firmado el 10 de noviembre de 1859 por el Imperio Austriaco, el Imperio Francés y el Reino de Cerdeña. ¿En dónde? En Zúrich, Suiza. Este tratado decía, la primera parte fue la confirmación de los acuerdos del Tratado de Villafranca, el cual terminó la guerra franco-austriaca y otorgó Lombardía a Francia. Es decir, el Tratado de Villafranca, muchachos, fue confirmada en el Tratado de Zúrich, donde Austria le da a Francia Lombardía. Le da a Francia Lombardía. Y si regreso yo al mapa, muchachos, rápidamente, aquí cito, ¿dónde queda Lombardía? Lombardía está acá, ¿ve? Es decir, acá está, Reino Lombardo, toda esta parte de acá, la parte de anaranjado, mis queridos estudiantes del círculo, que estoy haciendo todo feo ese círculo, era del Imperio Austriaco, bajo el dominio austriaco. Y con el acuerdo de Zúrich se aceptó que este reino lombardo pase a poder de ¿quién? A poder del Imperio francés. Y al mismo tiempo, muchachos, este acuerdo de Zúrich, mis queridos estudiantes, va a decir lo siguiente. Ya, Francia recibe Lombardía, ¿cierto?
Pero, acá dice, la primera parte fue la confirmación de los acuerdos del Tratado de Villafranca, en el que Francia recibe Lombardía de parte de Austria. Pero, la segunda parte, ¿qué dice? La segunda parte es un acuerdo entre Francia y Cerdeña. Francia recibe Lombardía, pero le cede, se lo da. ¿Se lo da a quién? A Cerdeña. Lombardía pasa a pertenecer a Cerdeña, ¿ve? Lombardía. ¿Qué quiere decir? Austria, cumple tú con el Tratado de Villafranca. ¿Cuál es ese tratado? De que tú me entregues Lombardía. Y yo veré qué hago con Lombardía. Francia recibió Lombardía y se lo entrega ¿a quién? Se lo entrega a Cerdeña. Pero a cambio Cerdeña, muchachos, a cambio Cerdeña, posteriormente le va a entregar a Francia otros 2 territorios. Y acá vamos al mapa. ¿Qué territorio le va a entregar a Francia, muchachos? Esto de acá. Miren, ya está. A cambio de que Lombardía pase a pertenecer al reino de Cerdeña, Piamonte, Cerdeña, entonces Niza y Saboya pasan a poder de Francia. Entonces, muchachos, era una conveniencia, ¿cierto? Yo te doy Lombardía, tú me das Niza y me das Saboya. Ni vuelta a quedar, ya le hemos ganado a Austria. Lo importante es que ahora voy a tener el camino libre para poder yo unificar Italia. Y por eso ahora viene acá la campaña de Garibaldi. Y él hizo una campañota enorme, muchachos, llamado la Expedición de los 1000. También llamada Expedición de los Camisas Rojas. Es un famoso episodio del Risorgimento italiano o de la unificación italiana que tuvo lugar en el año de 1860. La expedición consistió en un contingente de 1089 hombres bajo el mando de Giuseppe Garibaldi, enviados por el reino de Cerdeña. Es decir, Giuseppe Garibaldi dirigió esta expedición de los Camisas Rojas. El grupo partió de la playa de Quarto, en la actualidad Quarto dei Mille, en Génova, y desembarcó en Sicilia Occidental. Conquistó todo el reino de las 2 Sicilias, patrimonio de la Casa de Borbón, lo cual llevó a su disolución y anexionó por parte del reino de Cerdeña. Es decir, lo anexionó, lo unió a Cerdeña. Un importante paso en la creación del reino de Italia. O sea, esto hizo, muchachos, regreso, disculpen, para entender mejor con el mapa. Esto es lo que hizo Garibaldi. ¿Qué hizo? Todo esto de acá, el reino de las 2 Sicilias, todos estos reinos de las 2 Sicilias, todo el sur de Italia, muchachos, los unió, los juntó y además se apoderó de las 2 Sicilias y logró conformar poco a poco, muchachos. Fue el gran paso para unir todo esto y unificarlo. ¿A quién? Unificarlo, todo esto de acá. Vamos a dejar de lado a Roma, todo de color mostaza, creo ese, o medio verdecito, qué sé yo. El circulito que encerré va a pasar a pertenecer al reino de Piamonte, Cerdeña. Es decir, a este reino, muchachos. Acá, a Piamonte, Cerdeña, va a pasar. ¡Ah, ya! Y además, como ya Lombardía también era de propiedad de los italianos, imagínense, Cerdeña, Piamonte, Lombardía y las nuevas 2 Sicilias, incluyendo Parma, Módena y Florencia, más Toscana, muchachos, el gran paso de la unificación alemana ya estaba dada. Pero si yo me fijo, acá mis queridos estudiantes, fíjense en este ladito, vamos a cambiarle de color. ¿Dónde estamos, muchachos? Acá. Ahora, si yo me fijo, aquí mis queridos estudiantes, con el circulito azul acá, Roma o estados pontificios, acá estados pontificios, queda fuera de la unificación italiana. Y además, ¿quién queda fuera? También queda fuera, ¿quién queda fuera? Venecia, ¿ve? Venecia, fuera de la unificación,
y los estados pontificios fuera de la unificación. Pero ya lo demás se había unido. Estaba ya unido Italia. Pero ¿qué sucedió? Perdió Saboya y perdió Niza, pero ganó Lombardía. Ahora, el camino era recuperar Venecia y recuperar e incluir a los estados pontificios de Roma. Ahora hay que recordar, los estados pontificios tenían un gendarme, un militar, o sea, un cuerpo militar bien preparado que los protegía. Nadie podía meterse en Roma ni en los estados pontificios porque ¿saben quién era su verdadero gendarme? Era el ejército del Imperio francés. Francia los apoyaba a los romanos. Entonces, Francia jugaba doble papel, ¿no? Era amigo de Piamonte, Cerdeña, pero al mismo tiempo protegía a Roma. Pero ¿saben cuándo desprotege a Roma, muchachos? Cuando Prusia le va a hacer la guerra a Francia. Entonces, Prusia le va a iniciar una guerra y se va a producir la guerra franco-prusiana. Y de esto va a aprovechar el reino de Piamonte, Cerdeña o el nuevo estado de Italia, va a aprovechar para que Víctor Manuel II ingrese a Roma y se apodere de Roma. Y posteriormente se apodere de Venecia. Y veamos ese proceso, muchachos. Viendo ya el mapa vamos a entender mejor. Aquí dice, por ejemplo, se establece la creación del Reino de Italia. Pero todavía no estaba dentro Roma ni Venecia, ¿ya? En 1861 la Asamblea o Parlamento Nacional de Turín proclamó la creación del Reino de Italia, sin Venecia y sin Roma, o los estados del Vaticano. Y nombró como su primer rey, ¿a quién? A Víctor Manuel II. ¿Ya? Entonces, Víctor Manuel II, mis queridos estudiantes, ¿qué cosa va a ser? Va a ser el primer rey de Italia unificada. Pero aún faltaba Roma y faltaba Venecia. Víctor Manuel inició su reinado sin contar, acá está, dice, ve, sin contar con Roma, en poder del papado, y Venecia, aún en poder de Austria. Pero después, muchachos, Víctor Manuel II se unió a Prusia, enemigo de Austria, para que juntos derroten a Austria, y lo lograron. Es decir, vencen a Austria y recuperan Venecia. Con la ayuda de Prusia, Italia recupera Venecia y lo junta a su imperio. Ahora faltaba Roma. El 20 de septiembre de 1870, Víctor Manuel ingresó a Roma, desprotegida porque su aliada Francia estaba en guerra con Prusia. Y mírenme, qué juego de la vida, ¿no? Prusia en guerra con Francia, y Francia amigo de Italia, y al mismo tiempo Prusia amigo de Italia. Entonces Italia no podía ni apoyar ni a Francia ni a Prusia en esta guerra de estos dos países. Tuvo que mantenerse neutral. Pero ahora, ¿qué hago? Si Prusia me ayudó a recuperar Venecia, y si Francia me ayudó en la lucha para derrotar a Austria, mejor no apoyo a ninguno de los dos. Y se alejó. Se mantuvo neutral en la guerra entre Prusia y Francia. Pero lo más importante, cuando Francia se descuidó y desprotegió a Roma, entonces ingresó el rey Víctor Manuel II, lo ocupó y lo nombró capital de la Nueva Italia. Es decir, con este hecho, ya ha recuperado Venecia y además también consolidado la unión de Roma. Es más, Víctor Manuel II lo llamó capital de Italia. Es decir, con el apoyo de la población de Roma, lo unió a Roma totalmente y designó como capital a la ciudad de Roma. Y ahí se había concretado la ansiada unión italiana o Risorgimento italiano. Con esto, muchachos, nació el imperio italiano como primer rey, como primer emperador Víctor Manuel II. Y a partir de allí, hoy en día, Italia sigue existiendo como un país independiente, ya no desintegrado, sino unido completamente. Mis queridos estudiantes,
trabajo de extensión, que copiar en el cuaderno los mapas conceptuales que se envían en Word y que está en la plataforma. Este trabajo lo envían el próximo jueves 9 de julio de 9 a 9:30 de la mañana. Hoy trabajan las prácticas de las páginas 59 y 60. Acabado, lo envían por mi WhatsApp personal. Un abrazo, mis queridos estudiantes, y será hasta la próxima clase virtual. Estudien, muchachos, no lo hagan por aprobar el área, no, háganlo por fortalecer sus conocimientos, que más adelante este fortalecimiento va a ser necesario para que alcancen un nuevo fortalecimiento y una nueva grandeza en sus aspiraciones por convertirse en futuros profesionales y los futuros padres de la patria que requiere el Perú. Un abrazo, muchachos, será hasta una próxima oportunidad. Ay, Dios. Ojalá haya grabado bien.